Buen día a quienes nos siguen en este video. Nosotras somos el equipo conformado por María Isabel Arcos Luis y Vania Laura Cerón Hernández, una servidora. Explicaremos en el presente video lo correspondiente al tema de violencia familiar. Para empezar, mi compañera María Isabel nos explicará brevemente el concepto de violencia familiar correspondiente al artículo 254 ter. Por violencia familiar se entiende aquel acto o omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, económica o sexualmente dentro o fuera del domicilio familiar en contra de la o el excónyuge, la concubina, exconcubina, el concubinario o exconcubinario, el pariente consanguíneo, en línea recta, ascendente o descendente, sin límite de grado, o el pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, el adoptante o adoptado y la persona con discapacidad sobre el que se es tutor o curador. También podemos decir que se considera violencia familiar a la conducta descrita en el artículo anterior, llevada a cabo contra la persona, que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado, siempre y cuando la persona agresora y la o el ofendido convivan o hayan convivido en la misma casa. Las o los integrantes de las familias que incurran en violencia familiar deberán reparar el daño moral, así como también los daños y perjuicios que se ocasionen con dicha conducta, con autonomía de otro tipo de sanciones previstas en los ordenamientos legales competentes. En todas las controversias derivadas de violencia familiar, los órganos jurisdiccionales dictarán las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física, psicológica y sexual de las víctimas. Es importante resaltar que como sujeto activo tenemos al agresor, es decir, quien cometió el delito, y el sujeto pasivo, quien es el ofendido o víctima. De igual manera existe una clasificación de los tipos de violencia que son violencia física, psicológica, patrimonial, económica, sexual, dentro o fuera del domicilio familiar. Como consecuencia jurídica, en el caso de que la víctima sea mujer, niña o niño o adolescente o persona de 60 años de edad o más, se sancionará con pena de 4 a 7 años de prisión y multa de hasta 700 unidades de medida y actualización. En estos casos, se sujetará al activo a las medidas reeducativas que establezcan las leyes en la materia o en la autoridad competente, las que en ningún caso excederán del tiempo impuesto en la pena de prisión. La persona sentenciada por este delito tendrá la obligación de reparar el daño a las víctimas directa o indirectamente afectadas. A quien siendo condenado por este delito reincida en el mismo será sancionado elevándose la pena corporal hasta el doble. Asimismo se le impondrá, previa solicitud del agraviado, trabajo comunitario a favor de otras víctimas de este delito. Este delito se perseguirá de oficio, sea cual fuere el medio o el sujeto que formule la denuncia. De igual manera, podemos decir que el artículo 154 ter nos dice que se equipará a la violencia familiar y se sancionará como tal cuando el sujeto activo del delito cometa cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior en contra de persona. 1. Que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado. 2. Que se haya incorporado a su núcleo familiar aunque no tenga parentesco con ninguno de sus integrantes. 3. Con la que éste hubiese estado unida fuera de matrimonio en un periodo de hasta 2 años anteriores a la comisión del delito o de los ascendientes o descendientes de ésta. Para los efectos de este artículo se extenderá por uniones fuera de matrimonio las que existan entre quienes hagan vida en común, en forma constante y permanente por un periodo mínimo de 6 meses, o mantengan una relación de pareja aunque no vivan en el mismo domicilio. Y el artículo 154 cuater nos dice que, en todos los casos previstos en este capítulo, el Ministerio Público acordará las medidas preventivas necesarias y pedirá al juez lo propio para salvaguardar la integridad física
o psíquica de la víctima. Si esta fuera mujer, el Ministerio Público solicitará además al juez las órdenes de protección referidas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En todos los casos de violencia familiar, el órgano jurisdiccional que sepa del asunto, así como la representación social que tenga conocimiento de los hechos de violencia, solicitará de forma inmediata las medidas de protección que el caso corresponda, tales como 1. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido. 2. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre. 3. Separación inmediata del domicilio. 4. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión del probable responsable. 5. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionadas con ellos. 6. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido. 7. Protección policial de la víctima u ofendido. 8. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima. 9. Traslado de la víctima ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes. 10. El ingreso de la víctima u ofendido a su domicilio una vez que se salvaguarde su seguridad. 11. Las demás medidas que se consideren necesarias para la protección de las víctimas sin perjuicio de que las partes interesadas acudan a las instancias penales, además de que aquellas medidas previstas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para concluir con este video, nombraremos y exhibiremos algunas referencias que fueron tomadas para la realización de este video. Capítulo 3 de Violencia Familiar, artículos 254 bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies. Referencias del Código Penal del Estado de Veracruz, capítulo 6. Violencia familiar, artículo 154 bis, ter, quater. Referencia Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar en el Estado de Veracruz y Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. También anexaremos a este video una imagen informativa que recabamos de la investigación de este tema en la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niños, Niñas y Trata de Personas. Con esto concluimos el video y damos las gracias